Hola, buenos días. Vamos a hacer una pequeña explicación acerca de vectores. Primero, debemos entender que los vectores son las resultantes de los desplazamientos, movimientos o fuerzas, ¿correcto? Pero parte todo desde la trigonometría, de aplicar un triángulo rectángulo. Si vemos acá, tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90 grados, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y esto nos lleva al teorema de Pitágoras, entendiendo que este se llama hipotenusa. Estos son catetos. ¿Sí? En ese orden de ideas, nosotros vamos a dar nombres a estas hipotenusas para no complicarnos la vida. ¿Cuáles son los nombres que le vamos a dar? Le vamos a dar inicialmente C, A y B, minúsculas todas. Corresponde a B, a C mayúscula y A mayúscula, ¿correcto? Sabiendo esto, nosotros aplicando el teorema de Pitágoras podemos entender que C al cuadrado es igual a hipotenusa, es decir, el cuadrado de esta figura corresponde al cuadrado de esta figura más el cuadrado de esta figura, a cuadrado más b cuadrado. Y cuando hablamos de cuadrado, geometría, ¿sí? Hablamos de la figura geométrica cuadrada, ¿correcto? Como este teorema se aplica al triángulo rectángulo, nosotros nos trasladamos esa información acá, al plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos dos coordenadas o dos variables o dos ejes, ¿sí? El eje Y el eje Y negativo, el eje X negativo y el eje X positivo, ¿correcto? Eje horizontal y eje vertical, ¿listo? Cuando nosotros nos desplazamos, vamos moviéndonos acá, cada vez que este cuerpo se mueve moviendo acá, cuando se mueve en ese punto, siempre, si se mantiene este constante, va a haber 1/90, pero hay una proporción entre el valor angular y el valor del ángulo. Como se vio en décimo, hay una relación también en el círculo trigonométrico. Yo estoy relacionando todo porque todo guarda relación, ¿sí? A esto. Si tenemos un círculo trigonométrico, en el círculo trigonométrico podemos manejarlo con el mismo cuadrante. Vemos acá el plano cartesiano dentro del cuadrante. Y cuando va aumentando el valor angular, ¿sí? Cuando va aumentando estos valores angulares, hay una proporción directa. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el triángulo dentro. Estamos viendo un triángulo rectángulo. Por eso es que las proporciones se manejan igual. Eso se sigue llamando hipotenusa, pero ocurre que ahora los catetos se llaman seno y coseno. ¿Sí? Estas proyecciones o las proyecciones. ¿Listo? Son sus proyecciones. ¿Ok? Tenemos lo mismo, si hacemos una comparación, acá tenemos un eje positivo, perdón. Tenemos un eje positivo, acá tenemos positivo, miren, positivo, positivo, negativo y negativo. Es lo mismo. Entonces ahora tenemos un triángulo relacionado con un plano cartesiano, ¿correcto? En ese orden de ideas, pues yo ya puedo empezar a relacionarlos con las funciones trigonométricas básicas. Entonces simplemente voy a volver a escribir el teorema de Pitágoras, pero con otro detallito. Y es que el valor de esta hipotenusa, como vemos acá, ya no se llama hipotenusa, sino se llama R. Este ya no se llama B, sino se llama como Y. Y este se llama X, ¿cierto? Los X. Continuamos con el R cuadrado, X cuadrado, Y cuadrado. Si hiciéramos acá, el triángulo en este lado. ¿Sí? Sería R, Y y X. Pero también teníamos valores de seno. Entonces simplemente es reescribir el teorema de Pitágoras con C cuadrado, con R cuadrado, hipotenusa resultante. Y ahora vamos con 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? Resulta que el círculo trigonométrico, si lo recuerdan, el círculo trigonométrico tiene radio igual a 1. Es un radio 1. Entonces, cuando yo lo dibujo acá, ¿qué va a pasar?
Va a pasar que esto que estoy dibujando aquí es seno, ¿sí? Esto que estoy haciendo aquí es R1, este que estoy haciendo acá es coseno. ¿El coseno de qué? De este valor. Lo podemos llamar A, lo podemos llamar alfa, lo podemos llamar de diferentes maneras. Le vamos a colocar en este momento el valor alfa. ¿Para qué? Para colocar aquí el coseno de alfa, seno de alfa. Si hacemos la misma cuestión acá, tenemos que esto es seno, esto es coseno, entonces aquí vamos a tener coseno, seno de x, perdón, seno de x, seno de alfa, más coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, si hacemos la analogía que tenemos acá, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Y eso es igual a 1, 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que 1 al cuadrado es 1. Y ya lo podemos utilizar para diferentes elementos. Resulta que nosotros estamos trabajando, lo podemos trabajar ya sea para desplazamiento, ya sea para cargas, leyes de cargas. Entonces simplemente que si le colocamos aquí un positivo y aquí un positivo, habrán dos fuerzas de repulsión. Este empuja para allá y este empuja para allá. ¿Cómo hacemos para encontrar esos valores? Pues simplemente aplicamos allá. Aplicamos eso. Entonces las fuerzas van a tener vectoriales, van a ser vectoriales. Así como trabajamos allá, entendemos que la fuerza en Y, perdón, la fuerza N, la resultante. ¿Se acuerdan lo de los teoremas de trigonométricos? Los voy a repasar. Decíamos que seno de alfa es igual a ¿qué? Al opuesto, al valor del opuesto, sobre hipotenusa. ¿Sí? Ella. Coseno es el valor del adyacente sobre hipotenusa. Y por último, tangente es igual a seno sobre coseno. Esas son las fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos acá seno, coseno, vamos a trabajar también acá. Entonces, todo va al triángulo, todo se devuelve al triángulo. Y por eso es que yo puedo después encontrar los valores a partir de las trigonométricas. Cuando necesitamos encontrar la fuerza o esta resultante, ¿qué ocurre? No pensando en fuerzas ni nada de eso, en positivo, de forma general para todo. ¿Qué ocurre? Necesito encontrar el valor de R. Yo ya sé que el valor de R es la hipotenusa. Entonces voy a cambiarle el nombre. Voy a colocar aquí el seno de ¿qué? Del ángulo alfa. Pongámosle aquí alfa, eso lo vamos a llamar, puede ser A, B, C. El ángulo A, B y C. ¿Sí? Entonces el seno de A va a ser igual a ¿qué? Al valor del opuesto. El valor del opuesto, ¿cuál es? Y sobre R. ¿Sí? El valor de coseno de A será igual a ¿qué? A coseno. De coseno de A será igual a ¿qué? A X, que es el adyacente, o está formando el ángulo, por eso se llama adyacente, sobre R, que es el valor de la hipotenusa. Y por último, tenemos que la tangente de A es igual a ¿qué? A opuesto, perdón, aquí me equivoqué. Aquí tenemos tangente es igual a opuesto sobre la adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Es Y X. ¿Para qué hago eso? Para poder manejar con números, para poder trabajar con fuerzas y demás. Pero si se dan cuenta, todo parte de lo mismo, del teorema de Pitágoras. Es Pitágoras y trigonométricas relacionadas. ¿Por qué las podemos relacionar? Por el triángulo. Trigonometría, triángulos, triángulos, rectángulos. ¿Sí? Y tengo un triángulo rectángulo. Ahora, si necesitara saber el valor de Y, no lo tengo acá, o el valor de Y, ¿qué necesito? Un ángulo y la fuerza, o un ángulo y el lado. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarlos acá. Tendríamos que es igual a que pasa a, cambia de lugar y me queda que es igual a Y sobre el seno de A. ¿Sí? Cambiamos de lugar sobre el seno de A. Pero también tenemos que Y es igual a L por seno de A. Es decir, el seno del ángulo. No importa si se llama A, si se llama X, si se llama alfa, si se llama teta, como se llame.
ese radio grande. ¿Listo? Hasta ahí, explicación.